La buprenorfina es un fármaco que pertenece a la extensa familia de los analgésicos opioides, como por ejemplo de hermanos como la morfina, siendo la buprenorfina un poquito mayor en potencia que la propia morfina. Aquí podemos encontrar la composición y nomenclatura química de la buprenorfina y la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo múltiples presentaciones, siendo las más habituales la presentación como parches transdérmicos y cutáneos, en solución inyectable y en solución oral, en comprimidos. Estos dos últimos los podemos encontrar bajo el nombre de Buprex. Las indicaciones más habituales de la buprenorfina suelen ser cualquier cuadro de dolor que sea de intensidad moderada a crónica, como por ejemplo dolores oncológicos y dolores terminales. Y también la buprenorfina se suele utilizar en el tratamiento de ciertas adicciones, tanto en drogadicción y en toxicomanía, como por ejemplo en sustancias tan adictivas como por ejemplo la heroína, y en la propia familia de los opioides, como por ejemplo la adicción a la morfina y sus derivados. Es decir, la buprenorfina actúa del mismo modo que la metadona, es la droga antidroga. La buprenorfina, al igual que el resto de los analgésicos opioides, está contraindicada en diversas situaciones, como por ejemplo, en la propia alergia a la buprenorfina, en pacientes donde haya una alteración de la glucemia o de la glucosa en sangre, ya que la buprenorfina se suele presentar con un excipiente de declaración obligatoria, siendo este la glucosa. Tampoco se debe de utilizar en las insuficiencias respiratorias agudas y crónicas, puesto que como opioide puede causar depresión respiratoria y está totalmente contraindicado tanto en el embarazo como en la lactancia, incluyendo que no se puede utilizar para dolores en el parto y de tipo obstétricos ginecológicos. Tampoco lo utilizaremos en el delirium tremens y en la miastenia gravis. Y por último, siempre hay que valorar los parches que vamos a utilizar para un determinado paciente. Siempre tenemos que darle una dosis individualizada y ajustada, puesto que la buprenorfina tiene un margen terapéutico muy estrecho. También deberemos de tener ciertas precauciones en la administración de la buprenorfina, como por ejemplo a pacientes que ya presenten depresión respiratoria, en la propia abstinencia que se puede presentar en la administración de la buprenorfina, por lo cual siempre recomendamos una suspensión gradual de la misma, así como también en la sobredosis de la buprenorfina, siempre teniendo a mano el antídoto de todos los opioides, la naloxona. También mucha precaución en la insuficiencia hepática y en la insuficiencia renal, donde se requiere un pequeño ajuste de dosis. Y también deberemos de tener precaución en pacientes que estén en coma o que sufran trastornos y consumo de alcoholismo. El mecanismo de acción de la buprenorfina sigue la misma línea que el resto de los analgésicos opioides, es decir, actúan a nivel del sistema nervioso central, deprimiendo el umbral del dolor repartido entre los distintos receptores que se encuentran en el mismo. En este caso, la buprenorfina es una espada de doble cara, puesto que es agonista de los receptores micra
pero eso sí, de forma parcial, muy importante, mientras que la morfina es un agonista de tipo total, es decir, tiene afinidad única por estos receptores, mientras que la buprenorfina tiene una afinidad parcial y a la misma vez es antagonista del receptor kappa. Los dos son receptores que se bloquean en la acción de los opioides, pero volvemos a recordar que la buprenorfina en ambos receptores tiene una actividad parcial, mientras que la morfina como tal tiene una afinidad total por estos receptores. Por eso la buprenorfina se suele utilizar más en pacientes que pueden ser más sensibles al efecto de los opioides. Por ejemplo, en pacientes que sufran problemas respiratorios, puesto que la buprenorfina, al ser un receptor parcial, la depresión respiratoria no es un signo o síntoma que tenga mayor probabilidad de desarrollarse que con la morfina. Las vías de administración más usuales de la buprenorfina suelen ser la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa como de tipo intramuscular, la vía oral debido a las presentaciones en comprimidos que se pueden disolver debajo de la lengua, y la vía más cotidiana, la vía transdérmica o vía por parches. Usualmente los parches que más se comercializan suelen ser de dosis de 37,5 miligramos y de 75 miligramos. La posología más habitual de la buprenorfina suele variar dependiendo de la vía de administración que utilicemos. Por ejemplo, si utilizamos la vía parenteral, tanto intravenosa como intramuscular, podemos utilizar de 0,3 a 0,6 miligramos cada 6 u 8 horas, es decir, unas 3 o 4 veces al día. Si utilizamos la vía oral por comprimidos sublinguales, podemos comenzar con 0,2 miligramos cada 8 horas y seguir con una dosis de mantenimiento que puede estar entre 0,2 a 0,4 miligramos cada 6 u 8 horas. Si utilizamos la vía más cotidiana, que es la vía transdérmica o por parches, tenemos que recordar que nunca se deben de poner dos parches de buprenorfina a la vez. Primero se pone uno, tras cierto tiempo lo retiramos y ponemos otro, usualmente en el lado contrario al cual pusimos el primero. Los parches se suelen retirar entre las 72 y 96 horas, es decir, a los 3 o 4 días. Y estos parches suelen ser de una dosis individual y siempre valorando la eficacia analgésica. Si vemos que con un parche de 37,5 miligramos no conseguimos aliviar el dolor de ese paciente crónico, utilizaremos una dosis mayor, por ejemplo de 75 miligramos, pero siempre atendiendo al historial y la anamnesis del paciente. Y por supuesto recordar que la suspensión de la buprenorfina, al igual que de cualquier opiáceo, tiene que ser de forma gradual, nunca de forma brusca, puesto que podemos provocar un síndrome de abstinencia debido a la tolerancia que crea el cuerpo a la administración continua de la buprenorfina u otro opiáceo. En estudios actuales y evidencia científica se ha demostrado que la buprenorfina tiene una amplia compatibilidad con el resto del abanico farmacológico, pero aún así también tiene cierta incompatibilidad con otros medicamentos, como por ejemplo la aminofilina y el bicarbonato sódico, por lo cual recomendamos una revisión de la bibliografía de la terapia ENI de la buprenorfina
con la farmacología actual. Los efectos adversos de la buprenorfina suelen ser muy diversos, al igual que el resto de la familia de los opiáceos. Algunos de los efectos adversos que provoca la buprenorfina suelen ser los mismos que la morfina y sus derivados. Algunos de ellos serían la aparición de sueño o somnolencia, así como estados de euforia y ciertas alucinaciones. Por supuesto, puede provocar depresión respiratoria, no de la misma manera que la morfina, puesto que la buprenorfina es un agonista parcial, pero sí se puede correr el riesgo de una depresión respiratoria. También se pueden producir dispepsias y un aumento de la sudoración, mareos y cefaleas, así como también la propia alergia a la buprenorfina y cuadros de abstinencia debido a la tolerancia que el cuerpo puede desarrollar de la administración continua de buprenorfina. También se pueden producir alteraciones de la tensión arterial, como por ejemplo hipotensión e hipertensión arterial. Y por último, todavía hay cierta controversia del uso de la buprenorfina en las gestantes y en los lactantes, puesto que de por sí la buprenorfina tiene una categoría X dentro del embarazo y la lactancia. No se puede administrar. Se ha demostrado en estudios y evidencia que puede haber un potencial daño en el feto y en el recién nacido. Pero otros estudios han demostrado que se puede utilizar bajo una vigilancia intensiva y control exhaustivo de los efectos adversos y el beneficio de la administración de la buprenorfina. Pero por ley general, la buprenorfina está totalmente contraindicada en el embarazo y en la lactancia. Por último, nos queda decir que la buprenorfina es un fármaco no dializable. No se ha demostrado que se elimine por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, como la hemofiltración venovenosa continua o la hemodiafiltración venovenosa continua. Pero por el contrario, desde la técnica de la diálisis intermitente sí se ha demostrado que se puede dializar y requiere un ajuste de dosis en pacientes que tengan un aclaramiento de creatinina entre 10 a 20 mililitros por minuto. Y también tenemos que decir que la buprenorfina, al ser un opiáceo, si por ejemplo hay una sobredosis del paciente, podemos utilizar su antagonista principal, es decir, la naloxona. Pero deberemos de utilizarla a dosis altas, puesto que recordamos que la buprenorfina es un agonista parcial. La naloxona tiene que luchar más para poder competir por el sitio de los receptores a los cuales afecta la buprenorfina. Y también tenemos que mencionar que la buprenorfina en sus compuestos tiene ciertas sustancias que en controles de dopaje puede dar positivo. Así que mucho cuidado en deportes de alto riesgo y actividades deportivas, que la buprenorfina puede dar positivo en dopaje.